Hola jóvenes, vamos a continuar con la segunda entrega del tema de estadística descriptiva del curso de métodos numéricos, para lo cual vamos a realizar un ejemplo, el cual consiste en trabajar la tabulación de unos datos, específicamente hablando de los datos sobre el número de averías de 40 centrales. Se recogen en la siguiente tabla. Estamos hablando de las centrales eléctricas y podemos ver que cada una de las centrales puede tener algún tipo de avería. Entonces en este caso estamos recopilando 40 datos y los vamos a agrupar en una tabla en el cual nos va a mostrar las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, porcentajes, y asimismo vamos a aprender a graficar y realizar básicamente las gráficas de barras, las gráficas de sectores circulares. Acá tenemos un conjunto de datos, que son 40 datos exactamente, que representan las averías. Y estos datos nos van a servir a nosotros para poder representar nuestra tabla de distribución de frecuencias. También la intención al final es dar respuesta a algunas preguntas que, en base al análisis que se realice, pues podemos responder a, por ejemplo, cuántas centrales tienen menos de 2 averías, o qué porcentaje tiene 3 o menos averías. Esas serían algunas de las preguntas que podríamos responder con la información que vamos a trabajar. Vamos a entrar a Octave y vamos a utilizar el Command Windows. Vamos a iniciar con, con pegar nuestra serie de datos que tenemos disponibles. Acá las vamos a copiar y las vamos a pegar en Octave. Acá pegamos nosotros los datos y al mismo tiempo nos generó un vector columna. Vamos a realizar la tabulación de nuestros datos, colocándola en una tabla, para lo cual vamos a escribir el siguiente comando: tabulate y el nombre del vector, averías. Como podemos observar acá, nosotros tenemos la serie de datos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. También podemos observar de que podemos calcular algunas otras frecuencias. Por ejemplo, si quisiéramos representar la frecuencia relativa en forma de decimales, para lo cual vamos a generar una variable llamada tabla y vamos a colocarle tabulate averías. Acá nos devolvió valores absolutos, pero si yo quisiera, en este caso, quisiéramos mostrar los datos de la tabla, específicamente de la columna 3, y estos que los divida dentro de 100. Acá, como podemos ver, nos lo representó en forma de decimales. Entonces, si vengo y le vamos a dar tabla, nos lo deja igual. Entonces, si queremos representar, por ejemplo, tabla en la columna 3, voy a almacenar tabla de la columna 3 dividido 100. Y ahora, como podemos ver,
tabla ya contiene la tercera columna en forma de decimales. Entonces tenemos los datos, tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, tenemos también la frecuencia acumulada. Vamos a representar la frecuencia relativa acumulada. Y para ello vamos a crear una variable que se llama relativa acumulada y vamos a utilizar una función que se llama cumSum, en el cual se va a hacer una suma y se va acumulando, y en esta variable relAccum se va a almacenar el valor de la columna 3, pero de forma acumulada. Como podemos ver acá, ya está acumulado. Ahora, si yo necesito representar estos datos, recuerden que tenemos tabla, los valores que tenía la tabla, y voy a agregar el valor que acabamos de calcular en este momento. Perdón, aquí hubo un error. Vamos a dar igual. Y acá tenemos los datos. Tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En base a esta información podemos generar algunas representaciones gráficas, como por ejemplo el diagrama de barras, el gráfico de sectores circulares, algún pictograma, algún histograma. Y para hacer eso, pues únicamente vamos a utilizar algunas funciones. Por ejemplo, para calcular, para hacer la gráfica de barras, utilizamos la función bar. Tomamos la tabla, luego vamos a seleccionar la columna a la cual vamos a representar. En este caso vamos a utilizar las frecuencias absolutas, que sería la columna número 2, y le vamos a dar Enter. Esperamos un momento y acá podemos observar que nos generó nuestra gráfica de barras, tal como está representado en nuestro dato, en nuestra pantalla, perdón. De igual manera podemos trabajar la gráfica de sectores circulares. Agregamos la función pi, colocamos nuestra tabla y elegimos de la misma manera la columna 2. Y acá podemos observar que también tenemos nuestra gráfica de sectores circulares. Muy bien, jóvenes, ahora ya teniendo la tabla de distribución de frecuencias, vamos a darle respuesta a las preguntas que se plantearon al inicio. Por ejemplo, acá dice cuántas centrales tienen menos de 3 averías. Analizando acá la tabla, nos está diciendo que acá tenemos la cantidad de averías, que sean menos de 3 averías. ¿Cuántas centrales tienen menos de 3 averías? Entonces nos vamos a ir a la columna de frecuencias acumuladas y podemos observar que deberían de ser 21. 21 serían las centrales que tienen menos de 3 averías. No está diciendo que sea igual a 3 o menos de 3. Está diciendo que sean menos de 3. Es lo mismo que sumar 13 más 8, 21. De igual manera, la siguiente pregunta dice, ¿qué porcentaje tiene 4 o menos avería? En este caso estamos hablando de un porcentaje, para lo cual vamos a tomar en cuenta
la frecuencia relativa acumulado, pero está diciendo en este caso que tenga 4 o menos. Básicamente podemos darnos cuenta que es el 67.5%, que representa a la pregunta número 2. 4 o menos de 4 averías. Así que eso es todo, jóvenes. Vamos a continuar con este tema en el siguiente video.